Muy buenas tardes, estimados participantes. Gracias por poder conectarse este día sábado a nuestra clase donde vamos a estar hablando de pruebas y ensayos según el RIC número 19. Como ustedes saben, bueno, mi nombre es Cristian Hernández, profesor en el área eléctrica con más de 17 años de experiencia en el rubro y aproximadamente 30 años de profesión en el área eléctrica, tanto en faenas de construcción como en faenas mineras. Bueno, muchos de ustedes me conocen, han sido ex alumnos míos o ex alumnas, así que los saludo cordialmente. Y también a los nuevos que no me conocen, aquí estamos ofreciendo esta clase, que es una clase de introducción que tiene que ver con las pruebas y ensayos de verificación inicial según el pliego técnico RIC número 19. Recuerden que somos Ingenio Eléctrico y creemos en ti. Capacitaciones y proyectos eléctricos. Muy bien, vamos a ir al grano, que es lo que ustedes están esperando. En el año 2021, específicamente el 12 de julio del año 2021, entró en vigencia lo que nosotros conocemos como Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, conocidos como RIC o Pliegos Técnicos Normativos. Son 19 pliegos técnicos que nos dicen cuál es la forma, los pasos de seguridad que tenemos que contemplar, que tenemos que tomar en cuenta para que nuestras instalaciones eléctricas sean seguras. A diferencia de la norma 4, la norma chilena eléctrica del año 2003, esta norma, en este caso, contempla instalaciones de baja tensión e instalaciones de media tensión. Esa es una diferencia radical con respecto a la norma 4. Otra cosa importante, que esta norma absorbe lo que era la norma 2 y la norma 10 del año 84. O sea, cómo tenemos que presentar los proyectos y la documentación que tenemos que realizar. Entre ellos, ¿cierto? Lo que es el plano eléctrico, que está en el RIC 18, reemplaza, ¿cierto? Lo que sería la norma 2 del 84 de proyectos eléctricos para arquitectura, ¿cierto? Ahora lo interesante es que en un solo texto nosotros tenemos incorporado todo lo que tenemos que tomar en cuenta para realizar y revisar una instalación eléctrica, sea de cualquier tipo. Así que vamos directamente a lo que nos convoca. ¿Por qué es necesario conocer el RIC número 19? En primer lugar, tendríamos que regresar a lo que es el RIC número 18. Si nosotros vamos al RIC 18, vamos a ir a una parte que el RIC 18 nos dice en el punto 6.2 y nos habla de la memoria explicativa, ¿cierto? Y nos dice que las instalaciones de consumo necesitan un informe de verificación inicial. El punto 6261 del RIC número 18 nos dice todo proyecto eléctrico declarado ante la superintendencia deberá contar con qué? Con un informe de verificación inicial que contenga los resultados de qué? De los ensayos y las mediciones, de acuerdo a lo indicado en el punto 8123 del pliego técnico RIC número 19. ¿Y qué cosa más? El detalle de los instrumentos utilizados. Sea para que nosotros podamos presentar un proyecto ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, necesitamos adjuntar el informe de verificación inicial que contenga los resultados de los ensayos y mediciones. ¿Cuáles son los ensayos y mediciones? Bueno, de eso se trata esta clase, ¿cierto? Los que están de acuerdo a lo que dice el punto 8123 del pliego técnico normativo RIC número 19 y el detalle de los instrumentos utilizados. El punto 6262 del RIC número 18 nos dice, junto al informe de verificación inicial, se deberán entregar los certificados vigentes de calibración de los instrumentos utilizados en los ensayos y las mediciones.
indicando la marca, el modelo de los instrumentos, los cuales deberán ser emitidos por algún organismo acreditado que determine el fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los instrumentos que nosotros realicemos, los ensayos y mediciones, deben contar con un certificado de calibración vigente. ¿Qué nos dice la normativa? Lo que podemos encontrar con respecto a la vigencia de la certificación aparece en el RIC número 6. Nos dice que los instrumentos tendrán una calibración con una vigencia máxima de 24 meses. O sea, nos obliga cada 2 años a realizar una calibración de los instrumentos. Ahora, eso es lo que dice la superintendencia. Pero, por ejemplo, si usted está haciendo un ensayo o un mantenimiento o por requerimientos del mandante, es probable que le exijan, por requerimientos del mandante, una calibración que no supere los 12 meses. Así que es importante también tener en cuenta las exigencias que van sobre la norma. Pero en primera instancia estamos hablando que estos instrumentos deben tener un certificado vigente de calibración de por lo menos 24 meses. Pasaron los 2 años, usted tiene que ir a un laboratorio y volver a calibrar los instrumentos. Ok, vamos a ir directamente a lo que es un resumen del RIC número 19. Ustedes pueden poner ahí sus dudas ahí en el chat o pueden habilitar su micrófono y me pueden preguntar cualquier duda que ustedes tengan. Vamos a ir directamente a ese resumen. Muy bien. Acá tenemos un resumen técnico del RIC número 19 que habla sobre ensayos y verificación inicial. El objetivo de este pliego técnico es garantizar que la instalación cumple con las exigencias técnicas y de seguridad antes de energizarla. O sea, antes de que nosotros realicemos la tramitación con la compañía eléctrica, nosotros tenemos que garantizar que la instalación eléctrica cumple con las exigencias técnicas y de seguridad. ¿Cuáles son los tipos de ensayos exigidos? Deben ser realizados por un instalador autorizado y registrado en el formulario TE1 para su presentación ante la superintendencia. Nosotros sabemos que tenemos diferentes tipos de tramitaciones. Tenemos el T1, T2, T3, el T4, el T6. Pero acá nos estamos enfocando básicamente en el famoso TE1. ¿Qué ensayos tenemos que hacer? Por ejemplo, podemos hacer ensayos de continuidad de conductores de protección, donde vamos a verificar la continuidad eléctrica de conductores de puesta a tierra. Acá podemos utilizar como instrumento ya sea un instrumento multifuncional o también podría ser un multímetro o micro ohmímetro. El valor ideal es que sea menor a un ohm. Aquí aparecen algunas marcas de estos instrumentos. Ensayos de resistencia de aislación. Hay que verificar el estado del aislamiento de los conductores. El instrumento que hay que utilizar es el megómetro. En el RIC número 19 existe la tabla 19.1 que nos habla sobre los valores mínimos de resistencia de aislamiento. Y esto va de acuerdo al tipo de tensión del circuito. Por ejemplo, cuando se trata de tensiones de seguridad, estamos hablando de muy bajas tensiones. La tensión de ensayo, es decir, la tensión o el voltaje que le vamos a inyectar a los conductores, es de 250 volts en corriente continua. Convengamos que el megómetro trae una fuente de poder interna que va a inyectar un voltaje. Ahora, ¿qué tenemos que esperar con respecto a los resultados de esta medición? Nos dice la resistencia de aislamiento en mega ohm debería ser mayor o igual, en el peor de los casos, a 0,25 mega ohm.
Pero la mayoría de ustedes trabaja con tensiones monofásicas de 220 volts y tensiones trifásicas de 380 volts. En este caso, nosotros tendríamos que tomar en cuenta una tensión de ensayo en corriente continua de 500 volts. O sea, en el megómetro nosotros tendríamos que seleccionar mínimo 500 volts para poder inyectar, ¿cierto?, a los conductores. ¿Qué tenemos que esperar de los resultados? Tenemos que esperar que el resultado sea mayor o igual a 0,5 megaohm. Si nos da un valor inferior a esto, podríamos pensar que la aislación de los conductores está dañada y por lo tanto tendríamos que cambiar esos conductores. Ahora, si tenemos tensiones que son superiores a 500 volts, tendríamos que inyectar una tensión de ensayo de 1000 volts en corriente continua. ¿Qué tenemos que esperar del resultado de esta medición? Que la resistencia de aislamiento sea mayor o en el peor de los casos igual a 1 megaohm. ¿Ya? Estos son los valores mínimos que me podría dar el instrumento que la superintendencia acepta. Esto hay un cambio, ¿ah? Los que son electricistas acá, ingenieros o técnicos, recordarán que la norma 4 nos exigía que el resultado, aplicándole 500 volts en corriente continua, era 0,3 megaohm. Y aún así, claro, uno dice, ¿por qué tan bajo? ¿Cierto? Pero era lo que decía la norma en aquellos tiempos. Algunos de los que trabajan quizá en montaje eléctrico y hacen estos ensayos se darán cuenta, por ejemplo, que en algunas empresas, aunque estemos trabajando con valores que son eh, menores a 500 volts, nos exigen por proyecto aplicarle 1000 volts a los conductores. Esa es una exigencia generalmente para alimentadores que tienen la capacidad, ¿cierto?, en su chaqueta aislante de soportar 1000 volts, o sea, tienen aislación a 1000 volts. Es por eso que a veces, si usted dice, ah, no, pero el profe en la clase me dijo que le tenía que aplicar 500 volts, pero si la exigencia en la pega es aplicarle 1000 volts, le aplicamos 1000 volts. ¿Por qué se hace difícil hacerlo por tramo? Sobre todo cuando son alimentadores. Recordemos que la norma en el RIC número 3 nos dice que los alimentadores deben ser en un solo tramo, en un solo trayecto. Esto quiere decir que nosotros no los podríamos cortar para medir por tramo. Así que ojo con ese tema también. Vamos a continuar. Ensayo de impedancia de bucle de fallo. Evalúa la eficacia del sistema de protección. El instrumento que podemos utilizar es un multitester o instrumento de impedancia de bucle. Hay varias marcas, ¿cierto? Generalmente estos instrumentos, que son multi-instrumentos, que están muy de boga, que le llaman verificador de instalaciones, la mayoría tiene esta, esta función. Ensayo de dispositivos diferenciales. Tenemos que verificar la operación correcta ante fugas. Debe disparar de acuerdo al tipo diferencial, ¿cierto? Por ejemplo, 30 miliamperes en un valor de 30 miliamperes o menor, ¿cierto? Entre 300 milisegundos. Puede ser o menor o igual a 300 milisegundos. El instrumento que tenemos que utilizar es un comprobador diferencial, que también nosotros lo encontramos inmerso en estos tipos de instrumentos. ¿Ya? No, no se trata de que vamos a comprar cualquier tipo de instrumento, sino se trata de que nosotros tenemos que verificar que el multiinstrumento, si usted quiere adquirir uno, sirva de acuerdo al RIC 19, o sea, que me sirva para todos los ensayos, ojalá. Ensayos de polaridad. Básicamente confirman la conexión correcta de fase, neutro y tierra. Acá podemos utilizar, por ejemplo, un multímetro o también existen instrumentos que son enchufables. Bueno, acá me marca o me dice algunas marcas correspondientes. ¿Qué es importante? Los centros de calibración. Es importante los centros de calibración que estén autorizados. Ahora hay muchos más de los que aparecen acá. CESMEC, CIISA, ITS, la CEN de la Universidad Técnica Federico Santa María, Caldem, etcétera. Hay muchos más centros de calibración autorizados en donde nosotros podemos ir
Compañero me dice, ¿puede ser un instrumento solo para diferenciales? Sí. Hay instrumentos que solamente están fabricados para comprobar la sensibilidad de los diferenciales. También lo podemos ocupar. De hecho, para cada una de las pruebas y ensayos que hay que realizar de acuerdo al RIC 19, uno puede comprar independientemente un instrumento exclusivo para cada uno de los ensayos. Pero en el mercado hay multiinstrumentos y ahí viene la parte económica, ¿cierto? Tendríamos que verificar si compramos todos los instrumentos o compramos uno solo. Y ahí tenemos que ver dónde vamos a gastar más dinero. Ahora tenemos que considerar, porque a veces algunos piensan, es que, por ejemplo, un instrumento me cuesta 3 millones de pesos, ¿cierto? Un instrumento de calidad. Y versus comprarme un instrumento para cada medición, a lo mejor me sale más barato, pero tengo que considerar que la exigencia normativa es que tengo que calibrarlos. Eso va a tener un costo y a lo mejor ¿qué me va a salir más económico? ¿Calibrar 10 instrumentos o calibrar uno solo? Y eso se hace cada 2 años. Entonces, claro, todo tiene que ver con un tema de costos. Ok, este es importante que todos los ensayos deben documentarse en el formulario TE1. Las instalaciones que no cumplan no deben energizarse. El incumplimiento puede implicar sanciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Importantísimo. Ahora bien, vamos a avanzar un poquitito, vamos a ir directamente al RIC número 19. Nosotros tenemos los pliegos técnicos en PDF y acá tengo el resumen, ¿cierto? Pero vamos a ver lo que nos dice el resumen del RIC número 19. Cuando empecemos el curso, a los que se quieran matricular con nosotros, vamos a estar analizando el pliego técnico RIC 19 completito, pero además vamos a indicar cómo se deben realizar paso a paso cada una de las mediciones. Lo que tenemos hoy día es una clase de introducción. A los que no me conocen, yo soy Cristian Hernández, soy profesor de capacitación o facilitador de capacitación en el área eléctrica y me destaco porque realizo los cursos de capacitación preparatorios para rendir el examen de certificación de instalador eléctrico autorizado clase D y soy el director académico de Ingenio Eléctrico Capacitaciones. Este curso que estamos presentando hoy día lo realiza un profesional con vasta experiencia en pruebas y ensayos de verificación inicial. Hoy día no pudo estar con nosotros porque se encuentra en Mendoza trabajando, así que cuando vuelva, ahí nos vamos a poner al día. ¿De qué se trata este curso? La idea es ir conociendo la normativa y también conocer el paso a paso para realizar cada prueba y ensayo de verificación inicial de acuerdo al tipo de instalación, porque convengamos que no todos los ensayos se hacen a todas las instalaciones. Entonces vamos a estar revisando el resumen del RIC número 19. El RIC número 19 es el RIC que se conoce como puesta en servicio. ¿Cuál es el objetivo del RIC número 19? Es establecer el procedimiento general para la puesta en servicio de una instalación de consumo de electricidad. Aplica a todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica que se ejecuten y que deban ser declaradas ante la superintendencia para ser puestas en servicio. Generalidades. Toda instalación eléctrica debe ser verificada mediante inspección y probada. Los documentos tales como memoria explicativa, planos, diagramas o tablas deben estar siempre a disposición para que el personal técnico que efectúe las verificaciones y para los fiscalizadores de la superintendencia. Las verificaciones deben ser realizadas ¿por quién? Por usted, po. Instaladores eléctricos autorizados por la superintendencia.
Inspección. Las inspecciones deben incluir diversas comprobaciones como por ejemplo, medidas de protección contra los choques eléctricos, presencia de barreras cortafuego, elección de los conductores para las corrientes admisibles y las caídas de tensión, presencia de dispositivos apropiados de seccionamiento y mando correctamente colocados, dispositivos de seccionamiento unipolares en los conductores de fase, adecuada unión mecánica y aislación de las conexiones entre conductores, la accesibilidad para comodidad de funcionamiento y mantenimiento. La inspección se debe realizar para constatar que el proyecto de la instalación cumple con lo indicado en el presente reglamento y sus respectivos pliegos técnicos en las partes aplicables, que lo declarado en el proyecto eléctrico respectivo se ajusta a la instalación ejecutada en terreno. Es muy importante que nosotros como instaladores eléctricos autorizados, seamos clase A, B, C o D, dependiendo de nuestra potencia máxima que podemos declarar, cotejemos el plano. Si bien es cierto, cuando un instalador quiere realizar un proyecto o es invitado a participar en una licitación para ejecutar un proyecto, nosotros tenemos que tener antecedentes de la instalación, antecedentes de esa futura instalación. Por lo menos contar con una planta arquitectónica, ¿cierto? Para poder empezar a consultar a tu mandante cuáles son los requerimientos eléctricos. De acuerdo a los requerimientos eléctricos del mandante, él sabe lo que va a instalar, lo que necesita. Con respecto a eso, vamos a tomar su idea y las vamos a afrontar a lo que dice la normativa. Por ejemplo, un caso tan sencillo como un cliente que tenga un chalet en una parcela y tiene, supongamos que tiene un estar, una sala de estar de 20 metros cuadrados. Y el tipo quiere poner un puro enchufe. El tipo es medio apretado, y ahorra plata por todos lados. Y dice, no, si deja un puro enchufe porque yo pongo extensiones para todos lados, no se preocupe. Entonces ahí nosotros como buenos electricistas, como buenos instaladores eléctricos autorizados, tenemos que conocer la norma y decirle que en este tipo de dependencias se requiere al menos un enchufe cada 8 metros de perímetro. Y el tipo no te va a creer ni, no, tú me querés cobrar más centro. Bueno, y ahí usted le dice, mira, aquí está la norma, ¿cierto? Aparece en el RIC número 10, ahí está especificado. Por eso es importante que nosotros conozcamos la normativa para poder realizar un buen proyecto eléctrico. Y por lo tanto, cuando se esté construyendo la instalación, a lo mejor usted tiene maestros trabajando, es importante la supervisión constante. Y sabemos que en un proyecto eléctrico van a haber cambios. Por ejemplo, nuestros amigos arquitectos son ideales en cambiar la planta arquitectónica. Empezamos con la versión 1 y terminamos con la versión Z72, por ejemplo. Entonces, obviamente van a haber cambios en el proyecto, sea de cualquier envergadura, sea instalación minera, sea comercial, sea hospitalaria, sea habitacional. Lo importante es que nosotros tenemos que, antes de ingresar nuestro proyecto a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿cierto? Tenemos que cotejar el plano. Por eso están las versiones de nuestros planos hasta que llegamos a la versión ADVIL o los planos finales. Eso quiere decir que nosotros recorrimos toda la instalación y cotejamos que todo corresponda a lo que tenemos en el plano, que corresponda realmente a lo que está instalado. Si hay un enchufe que tenía que estar acá y se corrió 5 metros, bueno, lo cambiamos en el plano y hacemos los planos finales. Cuando nosotros terminamos la instalación al 100%, es decir, que no falta ninguna tapa, ninguna lámpara, nosotros tenemos que realizar la verificación. Tenemos que verificar todo de acuerdo al RIC número 19. Y cuando nosotros estemos conformes que no tenemos ninguna falla, recién vamos a ingresar nuestro proyecto a la plataforma e-declarador de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ve que han pasado casos de colegas que por apurones, ¿cierto? Ingresan el proyecto a la superintendencia, a lo mejor un hospital, a lo mejor
una gran construcción, etcétera, y no han terminado el proyecto, dicen, no, si la superintendencia se va a demorar. Pero pasan por una tómbola, al parecer, porque sabemos que los inspectores de la SEC no dan abasto para revisar todas las instalaciones, y le tocó que le revisara la instalación, y justamente la instalación no estaba terminada. Entonces ahí es que se va a meter en problemas usted como instalador eléctrico. Así que la recomendación y lo que dice la superintendencia, de acuerdo al RIC 18, es que tenemos que tener 100% terminada la instalación, le tuvimos que haber realizado todas las pruebas y ensayos y recién nosotros vamos a ingresar nuestro proyecto con toda la documentación a la plataforma e-declarador de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Evítese rechazos, evítese multas. Entonces, lo declarado en el proyecto eléctrico respectivo se ajusta a la instalación ejecutada en terreno. Los materiales, aparatos, artefactos y equipos y accesorios que forman parte de la instalación fija se han elegido e instalado correctamente conforme a disposiciones de este reglamento, sus respectivos pliegos técnicos y las instrucciones del fabricante. Qué importante. Las instrucciones del fabricante. Si hay un equipo que no cuenta con el IP adecuado para instalarlo a la intemperie, no lo podemos instalar a la intemperie. Hay equipos que a lo mejor tienen un índice de protección que es solamente para instalarlo bajo techo o bajo alero. Por eso es muy importante revisar las especificaciones técnicas del fabricante. Los materiales, aparatos, artefactos, equipos y accesorios que forman parte de la instalación fija instalados cumplen con las certificaciones o autorizaciones exigidas en la normativa vigente. Por ejemplo, un simple disyuntor termomagnético, como este que tengo acá en la mano, que es marcachín de curva C de 10 amperes, viene con la certificación SEC. Entonces nosotros escaneamos acá y nos lleva el producto. Entonces es importante que todos los materiales que nosotros utilicemos en nuestras instalaciones cumplan con la respectiva certificación. O también hay algunos materiales, por ejemplo los conectores cónicos, que no tienen certificación SEC, pero ¿qué nos dice la Superintendencia de Electricidad y Combustible? Que tienen que ser fabricados bajo la norma UL 486C. Debe cumplir esa normativa. Si cumple con esa normativa, el conector cónico se puede utilizar. Por eso dice instalados que cumplan con las certificaciones o autorizaciones. Fichas técnicas de los equipos y productos y las instrucciones de instalación emitidas por los fabricantes con lo instalado en terreno y con la normativa vigente. Que el sistema eléctrico inspeccionado no presenta ningún daño o riesgo visible que pueda afectar la seguridad de las personas o cosas. Acá hay que recordar algo súper importante. Nuestro trabajo como instaladores eléctricos autorizados, el término autorizado quiere decir que la Superintendencia de Electricidad y Combustible nos entrega su confianza, o sea, nos autoriza para que nosotros autoricemos y declaremos las instalaciones. Porque para enclarecer conceptos que muchos electricistas tienen errados, cuando la superintendencia nos revisa nuestra documentación y nos dice el TE1 aprobado, no quiere decir que la superintendencia nos esté diciendo, sí, yo apruebo la instalación eléctrica. No, acá el responsable es usted. Usted dice, yo, Juan Pérez, instalador eléctrico autorizado clase X, declaro que estoy haciendo todo de acuerdo a la normativa y que la instalación eléctrica hice todas las pruebas y ensayos correspondientes y que son fiel reflejo de lo real. Acá usted es el responsable y esa responsabilidad llega incluso a lo penal. Por ejemplo, han existido electricistas autorizados que han declarado una instalación eléctrica que jamás la fueron a supervisar. O bien que fueron tentados por alguna constructora, una constructora, a lo mejor un mall, le dice, ¿sabes que tengo todo el proyecto hecho? Tú que eres ingeniero eléctrico, por favor, fírmame estos planos. Te ponen los billetes en la mesa
Y el tipo, ah, ya, lo ingreso. Venía toda la documentación, venía todo lo correspondiente, plata fácil, ingresaste el proyecto a la superintendencia lo revisó, ok, no hay problemas de documentación, eso es lo que te está diciendo cuando te aprueban el T1, el T2, el T3, el T4 o el T6, ¿cierto? Eso es lo que te están diciendo, no hay problema en la documentación, pero imagínate que te van a revisar la instalación eléctrica y tu instalación eléctrica no ha sido terminada o ni siquiera se parece a lo que tú estás declarando. Han habido casos en que no recuerdo el porcentaje en que suceden estos siniestros, pero muchos de los incendios son por falla eléctrica. Cuando hay un incendio y el peritaje indica que fue por falla eléctrica, ¿saben lo que hacen los peritos? Buscan información de cuál fue el último instalador eléctrico que certificó esa instalación y lo van a ubicar, aunque hayan pasado más de 5 años, porque muchos pensaban antiguamente que la responsabilidad era por 5 años. No, no es así. Te van a ubicar igual. ¿Quién fue el último instalador que declaró algo en esta industria? Ah, fue tal persona. Por eso es importante guardar la evidencia. Ahora, lo bueno es que la evidencia está en la plataforma e-declarador con tu código personal, ¿cierto? Tú puedes acceder a todas las instalaciones que has inscrito bajo tu responsabilidad. Y ahí vienen los planos. Entonces van a revisar los planos y, por ejemplo, si tú declaraste a lo mejor una farmacia y a lo mejor cambió de giro y se convirtió en una fábrica, ahí sales libre porque ya cambió el giro y por lo tanto cambiaron la instalación y a lo mejor lo hicieron a la mala. Entonces hay que tener sumo cuidado, hacer las cosas bien y en forma responsable. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que estoy declarando? Que el sistema eléctrico inspeccionado no presenta ningún daño o riesgo visible que pueda afectar la seguridad de las personas o cosas. La inspección debe incluir al menos la comprobación de las siguientes condiciones. La existencia de medidas de protección contra las descargas o choques de eléctricos, incluyendo la verificación de distancias de seguridad, por ejemplo, en lo que concierne a la protección por barreras o envolventes, por obstáculos o por alejamiento. La protección por barreras, ¿cierto? Es cuando te ponen, por ejemplo, una malla. Supongamos que tenemos un transformador que está instalado a nivel de piso, una subestación a nivel de piso, y ponen una protección, una malla, y la parte de arriba le ponen alambre de púa. Protección por barrera. Envolvente es la carcasa exterior de un equipo. Por ejemplo, el envolvente de nuestros tableros eléctricos es el gabinete. El gabinete representa una protección, ¿cierto?, contra los contactos directos. Por eso que una de las exigencias contra los tableros, perdón, una de las exigencias en tableros es que tengan una tapa exterior y una tapa interior cubre equipo, que evite que nosotros entremos en contacto con los conductores o con las partes vivas de la instalación. Por obstáculo o por alejamiento, ¿cierto? Por obstáculo es cuando ponemos algo que impide el paso. Puede ser una barrera, puede ser barrera blanda o barrera dura, ¿cierto? O por alejamiento, tenemos un ejemplo en las diferentes redes de Chile, en las diferentes líneas, tenemos el sistema interconectado central, a lo mejor con extra alta tensión, después tenemos alta tensión, después tenemos media tensión y después tenemos baja tensión. Cuando tanto la distribución o la transmisión de energía va en torres y después tenemos a lo mejor la distribución en media tensión en postes, nos damos cuenta que están a diferentes alturas. Mientras menor es el nivel de voltaje, más cercano podemos estar. Ahí se está aplicando lo que es alejamiento. Pero también el término alejamiento aplica directamente a una persona que está trabajando, por ejemplo, en una subestación, en un centro de generación o en una sala eléctrica. Entonces van a haber ciertas distancias de seguridad pensando en que una persona con una herramienta en la mano se puede estirar, se puede agachar, ¿cierto? Está decidido con ciertas distancias considerando movimientos involuntarios.
Por ejemplo, la presencia de barreras cortafuego, uso de sellos y otras disposiciones que impidan la propagación del fuego si corresponde, y en general protección contra efectos térmicos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos instalando un chat vertical en un edificio de alimentadores o de las acometidas, ¿cierto? Nosotros instalamos todos los cables, tenemos que considerar, aparte del 60% que hay que poner en bandeja, dejar un 15% adicional para futuras ampliaciones o futuros arranques o futuros alimentadores. Y en las pasadas de piso y en las pasadas de un muro tenemos que aplicar un cortafuego que tenga resistencia al fuego por lo menos RF 120. O sea, que sea resistente al fuego por lo menos por 120 minutos. La presencia y correcta elección de instalaciones de todos los conductores de acuerdo a la corriente admisible, la caída de tensión y aquellos que permiten el conexionado de todos los sistemas de puesta a tierra de acuerdo a los antecedentes que son parte del proyecto. Todo profesional eléctrico debe saber determinar la sección de los conductores y el tipo de aislación de los conductores apropiados, específicamente tomando en cuenta el RIC número 4. El RIC número 4 nos habla de materiales, de conductores y sistemas de canalización. Aunque el término canalización incluye ductos y conductores, en un plano, ¿cierto? Nosotros podemos ver en el cuadro de carga de un plano de nuestro proyecto que cuando dice canalizaciones está separado en ductos y conductores. Bueno, nosotros tenemos que tener presente y conocimiento del cálculo de las secciones de los conductores, ya sea por corriente máxima admisible o ya sea por caída de voltaje, aplicando obviamente el factor de corrección por número de conductores y por temperatura ambiente, cuando corresponda. Entonces tenemos que tener un conocimiento previo de lo que es el RIC número 4 para poder definir bien la elección de esos conductores, no solamente en la sección, sino que en el tipo de aislación también. Por ejemplo, en una vivienda podríamos instalar en los circuitos el cable H07V sin ningún problema. Y usted me dirá, ¿pero cuál es el cable H07V? El que conocemos como SuperNIA. Lo podemos ocupar en los circuitos de nuestra vivienda. Pero el alimentador, que puede ser el conductor que va desde el medidor hasta el primer tablero, o pueden ser los conductores que van desde un tablero general a diferentes tableros de distribución, o el conductor que va desde un tablero general a un tablero general auxiliar, se llaman alimentadores, ¿cierto? Los alimentadores deben tener doble chaqueta aislante, pero también no podemos instalar cualquier tipo de cable. En instalaciones que no son locales de reunión de personas, nosotros podríamos utilizar el cable RV o el RVK, RV o RVK, eso es correcto, ¿ya? Porque ellos tienen una chaqueta aislante de PVC, de policloruro de vinilo. Entonces, el policloruro de vinilo no está permitido en locales de reunión de personas, porque es PVC, ¿cierto? Ahora, en un local de reunión de personas, no podríamos instalar el H07V. O sea, el SuperNIA no lo podemos instalar en los circuitos. Tendríamos que utilizar un cable que sea libre de halógeno. Por ejemplo, el H07Z1. Ese cable es un cable que tiene una aislación que retardanta la llama, de baja emisión de humo, libre de halógeno, etcétera. Tiene una chaqueta termoplástica libre de halógeno. O sea, eso quiere decir que al material no metálico de la aislación se le rebajó la cantidad de halógeno para que pudiera probar en el laboratorio. Pero ese mismo cable que nosotros conocemos como tipo EVA, EVAFlex, FreeTox o la marca que sea, solamente sirve para los circuitos en locales de reunión de personas. No lo podemos ocupar ni como alimentador ni como subalimentador. Entonces, profe, ¿qué ocupamos como alimentador en un local de reunión de personas? Un conductor de doble chaqueta aislante cuya chaqueta exterior sea libre de halógeno. Y ahí entra los conductores RZ1 y RZ1-K. Hay otro conductor que tiene triple chaqueta, que aparte de tener libre de halógeno exterior, tiene una chaqueta de mica, que es el RZ1-K
AS+, RZ1 AS+, se utiliza en las instalaciones de los circuitos de emergencia. O sea, la idea es que sea el último cable en quemarse. Bueno, no me quiero ir por la rama, vamos a continuar. Entonces, es importante seleccionar bien los conductores tanto en sección como en la aislación. La presencia y correcta elección, instalación y regulación de todos los dispositivos de protección y control, según corresponda. Sabemos que hay exigencias para algunos tipos de instalaciones como supresor de tensión, eh, algunos elementos, ¿cierto?, que van a estar al tanto si es que hay, por ejemplo, una descarga atmosférica, un supresor de tensión, generalmente en instalaciones que tengan que ver con recarga de vehículo eléctrico o lo que tiene que ver con el RIC número 9, ¿cierto? Que son aquellas generaciones como paneles solares fotovoltaicos que están inyectando a la red, etcétera. O también el uso de diferenciales, por ejemplo, en grandes edificios de oficinas, en hoteles de más de 300 habitaciones, en aeropuertos, en locales comerciales de más de 2.000 metros cuadrados de superficie, en espectáculos públicos donde tengamos más de 2.000 espectadores, se requiere que los tableros de distribución tengan un diferencial de 300 miliamperes aguas abajo del disyuntor general. Eso no va a evitar que de todas maneras pongamos por cada circuito un diferencial de 30 miliamperes, ¿ya? Bueno, cosas así que tienen que ver con la normativa. La presencia de dispositivos apropiados de seccionamiento y mando y su correcta instalación. La inspección debe incluir a lo menos la comprobación de las siguientes condiciones: la elección y uso de los equipos y de las medidas de protección apropiadas a las influencias externas o de medio ambiente tales como clima, contaminación o polución del aire, altura, riesgo de explosión o exposición solar, etcétera. Nosotros sabemos que hay, por ejemplo, elementos que no pueden ser utilizados bajo cierta temperatura. La misma elección de una tubería versus un cable que tiene una temperatura de transporte mayor, la tendríamos que evitar. O sea, tendríamos que seleccionar también tanto la tubería o el ducto como el tipo de conductor. O sea, si un conductor se llegara a calentar más en condiciones normales que lo que resiste la tubería, es inapropiado. O sea, tenemos que seleccionar el tipo de canalización y el tipo de conductor apropiado. Por ejemplo, yo no podría instalar una tubería plástica rígida que es de policloruro de vinilo a la intemperie si es que está expuesta directamente a los rayos solares. ¿Por qué? Porque una de las exigencias es el riesgo a la exposición solar. Por lo tanto, si yo quiero instalar alguna canalización que vaya a quedar expuesta directamente a los rayos solares, debe tener una certificación de filtro UV, o sea, que está protegida contra los rayos solares. La correcta identificación de los conductores de neutro y de los conductores de protección, además de la identificación de circuitos y el etiquetado de conductores activos, de acuerdo con el código de colores y de acuerdo con el tipo de uso de los alimentadores y conductores, si corresponde a respaldo o a emergencia. Entonces, nosotros acá en Chile tenemos un código de colores que nosotros sabemos que debe ser así, ¿cierto? Tenemos fase uno de color azul, fase 2 de color negro, fase 3 de color rojo, neutro y tierra de servicio de color blanco, conductor de protección y tierra de protección de color verde o verde con amarillo. Sobre 21 milímetros cuadrados de sección hay fabricantes que no fabrican con el código de colores. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Identificarlos con los colores correspondientes. Cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un cordón de color verde, pero que en el interior viene con el código de colores nacional, no lo podríamos utilizar porque la superintendencia estipula que el conductor de color verde, aunque sea un cordón, se debe usar exclusivamente para tierra de protección. Así que todos los que compraron cables libres de halógeno en aquellos años, o cordones libres de halógeno con la chaqueta verde,
Ahora no se pueden utilizar, solamente se puede utilizar para conductor de protección. La correcta instalación y uso de dispositivos de seccionamiento unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar en los conductores de fase y neutro según corresponda. Sabemos que, de acuerdo al RIC número 2, todos los tableros deben tener un disyuntor general omnipolar, a excepción de los tableros residenciales que tengan menos de 4 circuitos. O sea, en esos tableros aún se permite que el disyuntor general del tablero sea unipolar, pero hay que ponerle general de todas maneras, ¿ya? La presencia de esquemas tales como rotulado de tablero, diagrama unilineal, señalética de emergencia si corresponde, carteles de aviso e informaciones análogas acordes a las condiciones ambientales donde se encuentren. La identificación de circuitos, por ejemplo, dispositivos de protección, interruptores, bornes, barras de distribución, regletas de conexión, alimentadores, conductores, etc. Cuando nosotros estemos conectando los alimentadores a un tablero, usted tiene que recordar que de acuerdo al RIC número 3, estos deben ser identificados en su sección en milímetros cuadrados. Sabemos que viene con el código de colores correspondiente y si vienen de un mismo color, nosotros tenemos que identificarlos con el código de colores correspondiente, pero tenemos que indicar de manera que quede indeleble, ¿cierto? Que se mantenga en el tiempo la sección de los conductores. Sabemos que los conductores por fábrica vienen con las especificaciones cada 50 centímetros a lo largo de todo el conductor. Pero es posible que cuando estén llegando justo ahí a conectarse a las barras de distribución o al disyuntor general, justo no aparezca esa glosa. Pero la norma nos obliga que cuando lleguen los alimentadores tenemos que indicar la sección del conductor de manera que sea indeleble. La inspección debe incluir a lo menos la comprobación de las siguientes condiciones. La adecuada unión mecánica y aislación de las conexiones entre conductores y dispositivos, verificando además el correcto uso de terminales de conexión. Tenemos que utilizar terminales de conexión tanto en protecciones, artefactos, aparatos, etcétera. Siempre tenemos que utilizar terminales de conexión. La exigencia es para cables y para alambres mayores a 6 milímetros cuadrados de sección. Si yo estoy utilizando alambres en un circuito, no es exigible ponerle terminal a donde voy a conectar, ¿ya? No es exigible, pero solamente se puede utilizar alambre con una sección máxima de 6 milímetros cuadrados de sección. La presencia y adecuada instalación de los conductores de protección, incluyendo conductores de uniones equipotenciales de protección y equipotenciales suplementarias. Bueno, nosotros sabemos que los sistemas equipotenciales consisten en conectar a tierra las estructuras metálicas de la edificación para así mantener la equipotencialidad entre masas metálicas de nuestra instalación eléctrica versus elementos metálicos de la construcción. Por ejemplo, si alguien se apoyara en el tablero metálico y en un pilar metálico de la construcción y el pilar metálico de la construcción no está aterrizado, podríamos sufrir una pequeña descarga eléctrica. Y uno puede decir, hoy la estática fuerte. Bueno, lo que pasa es que nuestra instalación está conectada a tierra, potencial cero, pero la estructura no. Y en esas condiciones se puede producir una diferencia potencial. ¿Y qué pasa cuando hay una diferencia potencial y le ponemos una carga, que seríamos nosotros? Va a circular una corriente, ¿cierto? Se van a mover los electrones de nuestro cuerpo y no va a ser muy agradable. Entonces, para evitar esas circunstancias, particularmente en instalaciones en lugares húmedos, ¿cierto? Dice que todos los edificios, pero particularmente en edificios, por ejemplo, como hospitales, se hace la conexión equipotencialidad. La presencia adecuada y adecuada instalación de los conductores de protección, incluyendo conductores de uniones equipotenciales de protección y equipotenciales suplementarios. La correcta implementación y operación de los sistemas de emergencia y respaldo de energía con sus respectivas señalizaciones.
Nosotros sabemos que vamos a tener en nuestras instalaciones, puede que tengamos un grupo electrógeno o otro sistema que esté, que vaya a actuar cuando haya una emergencia de corte de energía eléctrica, ¿cierto? Por lo tanto, ahí están los tableros de transferencia, sean manuales o sean automáticos, los cuales cada uno, ¿cierto? En cada sector debe tener disyuntores generales omnipolares, uno para la red y el otro para la entrada de esa energía de emergencia. Y además luces piloto, ¿cierto? Si es trifásico, vamos a necesitar tres luces piloto, una por cada fase, cuando estemos conectados a la red. Si se corta la energía eléctrica, se apagan esas luces y entraría el grupo electrógeno, por ejemplo, y se prenden tres lucecitas en el sector de emergencia. El adecuado emplazamiento respecto a las condiciones climáticas, contaminación, riesgo de explosión, exposición solar, etcétera, y fijación de las canalizaciones. También en el RIC número 4 tenemos las distancias en que tienen que ir las fijaciones, ¿cierto?, de las canalizaciones, si son metálicas o no metálicas. O sea, también eso lo sabemos ya. La adecuada accesibilidad para la cómoda operación y mantenimiento de la instalación y la verificación de las distancias de seguridad de la instalación, que ya lo habíamos explicado. Y aquí llegamos a las pruebas y ensayos. De esto se trata el curso. Nosotros estamos promocionando hoy día un curso de capacitación para instaladores eléctricos autorizados de todas las clases que quieran aprender un poquito más o quieran repasar sobre las pruebas y ensayos de acuerdo al RIC número 19. ¿Qué nos dice con respecto a las pruebas y ensayos? Los métodos de prueba y ensayo descritos en este pliego técnico no excluyen a otros métodos, los cuales deberán ser previamente aprobados por la superintendencia. Los instrumentos de medida deberán basar sus métodos de prueba y ensayos en conformidad con la norma IEC 61557, la parte 1 a la 11 y la UNEN 60079-17 según corresponda. Si se utilizan otros aparatos de medida, estos deben presentar un grado de fiabilidad y seguridad como mínimo equivalente y ser expresamente aprobados por la superintendencia. Los ensayos deben realizarse donde correspondan en el siguiente orden. Y acá tenemos la lista de ensayos, ¿cierto? Continuidad de los conductores de protección y de las uniones equipotenciales. Resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica. Protección por separación de circuitos con muy baja tensión de seguridad. Ustedes saben que, por ejemplo, estamos trabajando en una bandeja y si el proyecto dice que tenemos que llevar por la misma bandeja corrientes fuertes y corrientes débiles, tenemos que aplicarle un separador. Y los profesionales de corrientes débiles tienen que preocuparse, ¿cierto?, de qué cable van a ocupar para evitar las inducciones, ¿cierto?, que vayan a producir voltajes peligrosos o que le dañen la señal. Resistencia o impedancia de suelos y paredes. Esto es para declarar si el suelo o la pared, ¿cierto?, son aislantes. Protección, desconexión automática de la alimentación para diferentes esquemas TT, TN e IT, según corresponde. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? TT es cuando tenemos tierra de servicio y tierra de protección separados, cada uno en una malla o cada uno en en un electrodo de puesta a tierra. ¿Dónde se ocupa el esquema TT? Generalmente en redes de distribución de baja tensión. El esquema TN es el más utilizado en instalaciones eléctricas. Eh, Esto nos dice que la alimentación que viene de la compañía eléctrica se tiene que aterrizar, habitualmente en neutro aterrizamos, ¿cierto? Y la N significa que el conductor de protección se tiene que conectar al neutro en alguna parte. Si es TNS, sistema quiere decir que el conductor de protección y el conductor de neutro son separados en toda la instalación, pero se van a unir en la camarilla o cámara de registro de puesta a tierra con el sistema de puesta a tierra. Cuando es TNC, también quiere decir que el sistema del neutro y de conductor de protección va separado en toda la instalación, pero que se van a unir, por ejemplo, en un tablero o en un equipo de medida y por lo tanto
al sistema de puesta a tierra va a bajar un puro conductor. ¿Qué significa IT? Que es aislado a la tierra, es decir, que el neutro o el conductor que vienen de la compañía eléctrica va a estar aislado de la tierra o bien va a estar conectado a tierra por medio de una impedancia. ¿Dónde podemos utilizar este tipo de sistema de puesta a tierra? Lo podemos utilizar en hospitales y en industrias donde tengamos automatización que trabaje 24/7, donde hay producción 24/7 y tenemos mucha electrónica de potencia y mucha automatización, ocupamos el sistema IT. El sistema IT va a permitir, en caso que nosotros tengamos una primera falla a masa, que la despeje en forma segura y se mantenga, y recién van a operar las protecciones cuando se produzca una segunda falla a masa. Porque, por ejemplo, si hay una persona en un hospital que está conectado a una máquina para poder sobrevivir, y por X motivo esa máquina tuvo una fuga, tiene que despejarla en forma segura, ¿cierto? Y hasta que se produzca una segunda falla recién va a operar. Pero eso todo está bajo un cálculo de ingeniería, ¿cierto? Para que las personas estén seguras también. Protecciones complementarias, tenemos ensayos de polaridad, ensayos de orden de fases. Oye, es interesante esta cuestión del orden de la fase. Sabemos que nosotros tenemos en Chile, le decimos a la fase 1 R, a la fase 2 le decimos S y a la fase 3 le decimos T. Sabemos que esta es azul, esta es negro y esta es roja. El código colores, ¿cierto? Yo les digo, y estoy acostumbrado a decirle fase 1 o fase A, fase 2 o fase B, fase 3 o fase C. Pero en Chile estamos acostumbrados a llamar RST porque R es red, la S es simétrica y la T es trifásica. O sea, esperamos que nuestra red sea simétrica y trifásica. Pero sabemos que a veces no es tan así, porque no tenemos un sistema equilibrado. Por eso es que nosotros tenemos que aterrizar el famoso neutro. Ok, caída de tensión, pruebas de funcionalidad, medición de niveles de iluminación en los distintos recintos y ensayos para sistemas de iluminación de emergencia y o señalética de evacuación. Nosotros sabemos que en locales comerciales, que en oficinas, tenemos que cumplir con cierto nivel de iluminación de acuerdo a los pliegos técnicos, particularmente el pliego técnico número 10. Al final del pliego técnico número 10 nos dice cuáles son los niveles, ¿cierto?, de iluminación, por eso ocupamos un luxómetro, pero en una vivienda no es exigible, ¿cierto? En una vivienda habla más bien de la cantidad de centros de acuerdo a los metros cuadrados. Durante los ensayos en atmósferas potencialmente explosivas, deben ser tomadas precauciones particulares de seguridad, de acuerdo a lo definido en la norma UNE-EN 60079-17. Los ensayos correspondientes a instalaciones de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, definido en el pliego técnico número 15, y los sistemas de autogeneración correspondientes al pliego técnico normativo RIC número 9, deben ser efectuados conforme a procedimientos específicos que establecerá la superintendencia para tal efecto. Ojo, esto se lo doy como dato. El RIC 15 y el RIC número 9 han sido modificados, ¿cierto? Hay nuevas versiones. El RIC número 9 tiene que ver con autogeneración, ¿cierto? Por ejemplo, generadores solares fotovoltaicos que inyectan a la red. El RIC número 15 tiene que ver con electromovilidad. Ya, estas tecnologías van muy rápido y por lo tanto han sufrido modificaciones. Así que es muy importante que nos actualicemos de acuerdo a los pliegos técnicos RIC número 15 y RIC número 9. Hay modificaciones y a los que somos instaladores eléctricos autorizados, ¿cierto? Que estamos inscritos, nos llegan las invitaciones a las charlas informativas de la superintendencia y que nosotros tenemos que estar ahí atentos, como buenos profesionales. Si un ensayo, o esto es importante y da pena, si un ensayo da un resultado negativo, este ensayo y todos los que han precedido, cuyos resultados pueden estar influenciados por la falla iniciada, deben ser repetidos después de la eliminación de la falla. O sea, si estamos, vamos, pero como caballo inglés, ¿cierto? Vamos súper bien y de repente un ensayo nos sale mal. Tenemos que ver qué es lo que está pasando, tenemos que eliminar la falla en caso que la hubiera y tenemos que empezar de cero nuevamente con todos los ensayos. Ya, estimados participantes, este fue un resumen muy rápido
¿cierto? De lo que es el RIC número 19. Nos estábamos concentrando en lo que son las pruebas y ensayos. Hablamos un poquito más que tiene que ver con proyectos también. Pero, estimados alumnos, ustedes saben que esta clase es una clase en la cual nosotros estamos presentando nuestro curso. El curso se llama Pruebas y ensayos de acuerdo al RIC número 19. Mi nombre es Cristian Hernández de Ingenio Eléctrico, Capacitaciones y Proyectos. ¿Cuáles son los detalles del curso? Aparte de esta clase que hemos ofrecido en forma gratuita, el curso es intensivo, tiene una duración de 9 horas cronológicas, o sea, son 3 clases en vivo y en directo. Pretendemos hacer las clases los días sábados. Estamos pensando en un horario de 5 a 20 horas, de 5 a 8, 3 horas los días sábados. Esto todo se puede modificar de acuerdo a los participantes. La modalidad, igual que esta clase, 100% online. La plataforma es Zoom. Y acá tenemos un precio que es un precio promocional si nosotros llegamos a 10 participantes. Si tenemos 10 participantes, podemos cobrar 50.000 pesos por cada participante. Una vez terminado el curso, nosotros le entregamos un diploma que viene con un código verificable que usted lo puede adjuntar a su currículum, ¿cierto? Y cualquier persona que escanee el código puede ver que usted realizó el curso con nosotros. En el diploma le vamos a adjuntar, o sea, aparte de las 9 horas, le vamos a adjuntar 3 horas más eh, por haber participado en esta charla de introducción. ¿Cuál es la diferencia con otros cursos que presentan la misma temática que nosotros? La diferencia es que vamos a hacer las clases en vivo y en directo y vamos a permitir que se no se interrumpa, vamos a permitir que usted levante la manito y nos haga una pregunta, vamos a estar leyendo el chat y le vamos a responder de inmediato. Si es un tema que no tiene que ver con el tema, una pregunta que no tiene que ver con lo que estamos hablando, se la vamos a contestar quizá un poquito después. Pero acá la atención va a ser prácticamente personalizada. Acá nos vamos a preocupar que las personas puedan entender y ahí está la parte de ustedes que puedan preguntar. Eso es sumamente importante. No van a estar leyendo, no van a estar leyendo ustedes, ¿cierto? Unos PDF ni nada por el estilo, sino que acá, si que leemos, leemos, analizamos entre todos, ¿cierto? Por ejemplo, cómo medir la resistencia de una puesta a tierra, el paso a paso, qué instrumentos puede utilizar, etcétera. Acá están los contactos e inscripciones. Mi nombre es Cristian Hernández, más 569-978-62584. Tengo 3 correos electrónicos, pero yo prefiero que me escriban, me pueden escribir por WhatsApp. Yo prefiero que me escriban por WhatsApp, pero me pueden escribir a este o a este. Le pueden sacar un pantallazo, una foto. Hay muchos que están en un grupo de WhatsApp. Nosotros creamos un grupo de WhatsApp. Habían hartas personas inscritas, pero aparecieron un poquito hoy día. Pero no importa, los que están acá algo aprendieron o algo recordaron, ¿ya? Así que voy a estar atento, estimados participantes. Anoten ahí los datitos de contacto. Las personas que están en el grupo de WhatsApp me pueden escribir en forma interna y le ponen ahí, yo voy a participar, o le ponen, ya, profe, RIC 19, para empezar. La idea es que empecemos ya el próximo sábado con nuestra primera clase, que son los únicos espacios que tenemos disponibles, porque en la semana estamos full ocupados, estamos realizando el curso de preparación de certificación de instalador eléctrico autorizado clase D, y también estamos haciendo cursos de proyecto eléctrico en AutoCAD, así que estamos colapsados con el tiempo. Así que esperando que llegue pronto nuestro profe estrella, él les va a mostrar los instrumentos, les va a mostrar grabaciones de mediciones que él ha hecho. Y bueno, ahí va a estar también revisando la normativa paso a paso, cómo es la forma correcta de poder hacer estas mediciones. No sé si tienen alguna consulta, duda o comentario, estimados participantes. Sí, la idea es partir, la idea es que partamos el sábado 2 de mayo, ya, esa sería la idea. Ahí vamos a ver, cuando tengamos por lo menos 10 personas, iniciamos el curso. Si hay 10 personas o más, les podemos cobrar 50.000 pesos o bien
La verdad que esta cuestión hay que pagar de todo. Ustedes saben cómo es este negocio. Así que, bueno, esperamos contar con ustedes. Y ahí están los contactos. Cualquier duda, cualquier consulta, ustedes me pueden escribir al correo o me pueden escribir al WhatsApp. O si quiere llamarme, me llama por teléfono. Profe, ¿cuánto vale Dígame, la validación del papel que usted entrega en se me fue el nombre. ¿el El diploma? cartón, claro, el diploma. ¿Cuánto tiempo de duración tiene? Mire, nosotros no le ponemos límite al diploma, ¿ya? No le ponemos límite al diploma. Al curso de instalador clases D, por exigencia de la empresa que certifica, nos dice un tiempo, ¿no? Nos dice un año, pero igual están emitiendo diplomas de más de 2 años, de 3 años, ¿ah? No, no hay problema con eso. Nosotros no le ponemos tiempo. Ok, gracias. ¿Alguna consulta a los demás compañeros? Ok, estoy atento. Yo la grabación de esta clase la voy a subir al grupo de WhatsApp y aquellos que no están en el grupo de WhatsApp me la pueden solicitar también eh, por WhatsApp ahí al más 569-978-62-584. Ya, estimados alumnos, era una hora que íbamos a estar, se nos pasaba un poquitito. Quiero agradecer que se hayan conectado este día sábado, ¿cierto? Así que les vaya súper bien en sus proyectos, ganen harta plata, que les vaya perfecto, aprendan, sigan aprendiendo. Así que bueno, y también un mensaje que se pueda inscribir en algún colegio de instaladores, porque ahí siempre llegan las noticias de la superintendencia. Descansen este fin de semana, aquí están los contactos, más 569-978-62584, y acá están los correos. ¿Ya? Ahí voy a estar atento a los tres correitos si usted me quiere escribir. Muchas gracias por haber participado. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Éxito en todo lo que emprendan. Muy buenas noches.